En el cine cada segundo está calculado, luz, cámara, acción. Pero hay momentos en los que algo se escapa de control, una línea improvisada, un accidente inesperado, un actor que decide romper el plan en pleno rodaje, y de pronto aparece algo que nadie había previsto, momentos que no estaban en el guión, pero que terminaron definiendo películas enteras. Hoy vamos a ver esas escenas improvisadas tan buenas que ni los propios directores sabían que estaban a punto de filmar, y si conocen alguna otra que merezca estar en esta lista, los leemos en los comentarios. Estos videos existen gracias a todos los que adquieren mi curso de guión cinematográfico. Quédense hasta el final para un 20% de descuento. Todos sabemos que Stanley Kubrick es un director de cine súper meticuloso y muy estricto en cuanto al trabajo con sus actores en el guión. Sin embargo, cuando estaba filmando La Naranja Mecánica en los años 70, Kubrick no estaba satisfecho con la performance durante la escena de violación. Luego de varios intentos, el director se hartó y le dijo a Malcolm McDowell que hiciera lo que le parezca. En el momento que Kubrick gritó acción, McDowell empezó a entonar la canción Singing in the Rain mientras cometía sus atrocidades. Al director le gustó tanto que inmediatamente adquirió los derechos para usar esa música. Cuando Iron Man empezó su producción, la gente de Marvel estuvo trabajando arduamente con los efectos especiales de la película, a tal punto que cuando llegó el rodaje, el guión todavía no estaba terminado. Con esta premisa, Robert Downey Jr. tuvo que improvisar casi toda la película. El resultado, uno de los mejores personajes de todo el universo cinematográfico de Marvel. Rescatando al soldado Ryan es sin lugar a dudas una de las mejores películas de Steven Spielberg, y como en toda película de este director, los personajes y las actuaciones son tan fuertes que logran cautivar incluso a la persona menos emotiva. Pero esto no siempre es obra del guión. En esta escena, el personaje de Matt Damon rememora algunas secuencias de su pasado. Es un momento muy relajado e intimista en una película llena de conflicto. Y dicho sea de paso, todo el monólogo de Matt Damon estaba completamente improvisado. Otra gran película de Steven Spielberg es Los Cazadores del Arca Perdida, la primera película de Indiana Jones. En este film hay una escena muy particular donde Jones se enfrenta a un experto espadachín, pero se ahorra el trabajo y lo mata de un tiro. Esta escena no solo es graciosa y refuerza la actitud del protagonista, sino que también fue completamente improvisada. Resulta que originalmente la pelea iba a ser más larga, pero durante el rodaje Harrison Ford comió algo que lo enfermó y no le permitió hacer escenas de riesgo. Ante este problema, Ford propuso grabar la escena de una manera un poco distinta y terminó siendo como la conocemos todos hoy en día. Reservoir Dogs o Perros de la Calle es un excelente film que lanzó hacia arriba la carrera del director Quentin Tarantino. Y una de las escenas más icónicas de esta película es donde Michael Madsen le corta la oreja a un policía. De por sí ya es una escena bastante impactante, pero lo es más aún si nos enteramos de que fue puramente improvisada. Tarantino nunca le dio direcciones específicas a Madsen sobre cómo debía encarar la escena, así que el actor prendió la música, se puso a bailar y el resto es historia. Una de las películas más trascendentes de los años 70, Cowboy de Medianoche, fue otro de los grandes éxitos protagonizados por Dustin Hoffman en esa década. Durante el rodaje en las calles de Nueva York, el equipo no siempre disponía de permisos para grabar en ciertas avenidas, lo cual los obligaba muchas veces a hacerlo escondidas. En un momento, Dustin Hoffman estaba cruzando la calle para una de estas tomas y un auto se le vino encima sin saber que estaban filmando. El resultado es una de las frases más famosas de la historia del cine. Muchos recordaremos a Heath Ledger por su impresionante performance como el Joker en El Caballero de la Noche, y hay una escena en particular que vuelve su actuación mucho más admirable. En la parte donde el Guasón hace explotar un hospital, el equipo de producción consiguió un centro de emergencias en demolición donde pudieron grabar la toma. El problema es que solo tenían una chance de hacerlo bien y justo ahí el control remoto les falló. De todas maneras, Ledger siguió interpretando la toma y el resultado fue el que todos vimos y disfrutamos en la pantalla grande. Si alguien vio el documental titulado En el corazón de las tinieblas, sabe perfectamente que Apocalypse Now no fue una película fácil de rodar, y todos los problemas de rodaje que existieron en este film obviamente desembocaron en varias escenas improvisadas, pero hay dos que sin lugar a dudas nos quedaron en la mente para siempre. La primera es la escena de apertura de Martin Sheen, en donde el actor realmente estaba alcoholizado y realmente se cortó la mano con el espejo. La segunda escena es la de Marlon Brando al final. Cuando le tocó grabar esta toma, Brando ni siquiera había leído el guión. El director del film, Francis Ford Coppola, le dio todas las indicaciones que pudo, pero al final el actor terminó inventando todas sus líneas. Y como si esto fuera poco, les cobró el doble a la producción por tenerlo demasiado tiempo en la locación. What'd you say? Funny how?
Cuando Joe Pesci le contó a Martin Scorsese sobre una vez que el actor le dijo a un jefe de la mafia que era gracioso, Scorsese le pidió que reinterpretara esa experiencia en el set de Buenos Muchachos. El único detalle es que Scorsese nunca le avisó al resto de los actores, con lo cual esta escena fue totalmente improvisada, aprovechando la reacción de sorpresa de todos los personajes. Taxi Driver es otra película de Martin Scorsese con un guión inigualable, pero un detalle que no todos saben sobre el libreto de este film es que la inolvidable escena donde Travis se habla a sí mismo en el espejo en realidad no tenía ninguna línea de diálogo. Robert De Niro improvisó todo el monólogo y los gestos del personaje, inmortalizando así una de las escenas más memorables que se vieron en la historia del cine. Todos recordamos la película Tonto y Retonto, ya sea porque fue una de nuestras películas de la infancia o porque morimos de risa con la interpretación de Jim Carrey y Jeff Daniels. Hay una escena en esta película donde Harry y Lloyd levantan de la carretera un asesino a sueldo y lo vuelven completamente loco en el auto. En el guión, los personajes debían tener una discusión sobre comida, pero los dos actores cambiaron de idea e improvisaron absolutamente todo. Cuando Jack Nicholson derriba la puerta en The Shining, el actor improvisó esta línea de diálogo. Here's Johnny. Muchos ya saben que esta frase estaba improvisada, pero ¿a qué Johnny se refería Jack? Resulta que en esa época había un programa muy famoso llamado El Show de Johnny Carson, donde su estrella, Johnny Carson, era introducido de esa misma manera. Here's Johnny. Creo que todos conocemos la película Good Will Hunting, la película de Gus Van Sant donde Matt Damon y Robin Williams interpretan a un genio incomprendido y a su psicólogo. Al principio estos dos personajes no se llevan muy bien y para que su situación no sea tan tensa, el personaje de Robin Williams cuenta una historia sobre las flatulencias de su difunta esposa. Más gracioso que la escena en sí es saber que ese diálogo no estaba guionado. Robin Williams contó de la nada esa anécdota y las risas descontroladas de Matt Damon son 100% auténticas. Es de popular conocimiento que el actor Peter Sellers improvisa casi todos los diálogos en las películas donde aparece. Esto a muchos directores los vuelve locos, pero otros lo supieron manejar de excelente forma, como Stanley Kubrick en Doctor Strangelove. Para muchos críticos, Sellers debía ser uno de los coescritores de la película, siendo que sus diálogos fueron todos improvisados y le dieron una riqueza enorme al personaje que interpretaba. Quizás uno de los momentos más memorables de su performance sea en la última escena de la película, donde el actor se paró automáticamente de su silla de ruedas y exclamó: seguido de uno de los mejores montajes de explosiones en toda la historia del cine. Muchos fans de Star Wars conocen esta historia sobre la inolvidable línea que le dice Han Solo a Leia antes de ser congelado. I love you. I know. Posiblemente una de las escenas más románticas de la saga, a muchos les sorprendería saber que el "lo sé" de Han fue improvisado por Harrison Ford. Durante el rodaje de El Imperio Contraataca hubo muchísimas reescrituras del guión, incluso durante cada toma. Cuando grabaron la escena del congelamiento, Harrison Ford no quería decirle "yo también te amo" a Carrie Fisher porque no le parecía que tuviera que ver con su personaje. Al final de la escena, Han Solo también debía decir "volveré", pero como Ford no estaba muy seguro si renovaría el contrato para una tercera película, prefirió omitir esa línea. Una de las líneas de diálogo más recordadas del Padrino por su azarosidad y su toque de humor negro es al final de la escena donde Clemenza va a matar a Polly y le dice a su matón que deje el arma y se lleve las pastas. El actor que interpretaba a Clemenza solo debía decir que deje el arma, pero recordó que en la escena anterior su esposa le pedía que vaya a buscar unos cannoli, así que decidió agregar ese detalle a su diálogo, otra vez completamente improvisado. El Ken de Barbie no sería recordado por su inteligencia, pero sí por la interpretación de Ryan Gosling, que no perdió oportunidad de sumar alguna improvisación. En Barbie hay muchos momentos que funcionan por el humor, pero hay uno que resume perfecto cómo trabaja Gosling. En una escena donde Barbie le propone a Ken que pasen más tiempo juntos, Gosling reaccionó como lo haría cualquier persona que tiene a Margot Robbie enfrente. Se corrió detrás de una pared y soltó un dramático e innecesario "Sublime", logrando así una reacción genuina de Robbie también. Esa decisión no figuraba en el guión. Gosling la improvisó ahí mismo, como si a Ken se le escapara una emoción que intenta controlar y la directora Greta Gerwig la dejó porque capturaba algo esencial del personaje. Ken haciendo todo lo posible por disimular lo que siente y fracasando de la manera más graciosa posible. Vale aclarar que no es la primera vez que vemos a Gosling improvisando. Este rasgo de su trabajo ya lo apreciamos en comedias como Crazy Stupid Love o The Nice Guys, donde muchos de sus gestos, torpezas y reacciones exageradas surgieron en el
momento. Gosling usa la improvisación para encontrar la verdad emocional de personajes que, en papel, parecen ser simples. A pesar de ser una improvisación mínima, ese sublime funcionó mejor que lo que estaba escrito y terminó quedándose en el montaje final. Fue un detalle que ayudó a afianzar el tono humorístico de la película y que, sumado a otros aportes espontáneos del elenco, contribuyó al impacto global de Barbie, título que devino en uno de los mayores éxitos comerciales del año. Y si una sola palabra improvisada podía levantar una escena, el próximo caso demostraría que hasta un gesto accidental puede volverse inolvidable. Antes de volver a Spider-Man, Andrew Garfield estaba más nervioso que nunca y aún así terminó protagonizando una improvisación que Marvel jamás habría permitido. Para Garfield, volver a ponerse el traje en Spider-Man No Way Home no era simplemente repetir un papel, era enfrentarse al peso emocional de una etapa de su carrera que había terminado de forma abrupta. Durante años había cargado con la idea de que nunca tendría un cierre digno como Spider-Man, y cuando lo llamaron para compartir pantalla con Tom Holland y Tobey Maguire, la presión fue inmensa. Garfield quería hacerlo bien, mejor que antes, pero al mismo tiempo debía funcionar dentro de un sistema diferente al que conoció. Marvel no improvisa. Todo estaría fríamente medido y controlado. Sin embargo, fue justo ahí donde se le ocurrió una improvisación que nadie vio venir. En la escena de su primera aparición, Zendaya debía probar si ese Spider-Man que acababa de caer del portal era real. El guión pedía un gesto simple, lanzarle un objeto, pero Zendaya decidió hacerlo con un poco más de gracia, tirándole un pedazo de pan directo al pecho, en un movimiento mucho más brusco del que estaba previsto. Garfield no estaba preparado para eso. Su reacción fue completamente auténtica. Ni la sorpresa ni la confusión formaron parte del ensayo. Lo interesante es quién permitió que esa toma quede en la película. John Watts, el director, y Chris McKenna, junto a Eric Sommers, los guionistas del proyecto, revisaron la escena y entendieron que ese pequeño accidente funcionaba mejor que cualquier cosa escrita, porque condensaba lo que hacía falta en ese momento clave: bajar la tensión del multiverso, humanizar la entrada del personaje y al mismo tiempo reforzar la personalidad desconfiada de MJ. Marvel suele descartar cualquier desvío del plan, pero esta vez la espontaneidad ganó. El resultado habla por sí solo. Spider-Man No Way Home se convirtió en uno de los mayores éxitos comerciales del cine moderno, superando los $1.000 millones incluso en plena pandemia y transformándose en un fenómeno cultural instantáneo. A ver si conocían esta anécdota. Benicio del Toro protagonizó una escena que salió tan mal que generó una improvisación perfecta. Estamos hablando de lo que pasó en Los Sospechosos de Siempre durante la famosa rueda de reconocimiento. La intención original era filmar un momento serio, tenso, casi intimidante. 5 delincuentes alineados repitiendo una frase clave para la investigación. Pero en una de las tomas, Del Toro, que ya venía jugando al límite con su personaje, se tiró un pedo. Sí, así, sin aviso, en plena toma. Los demás actores no pudieron contenerse. Kevin Spacey, Stephen Baldwin, Kevin Pollak, todos estallaron de la risa. Intentaron repetir la escena una y otra vez, pero cada vez que llegaban al mismo punto, la tensión explotaba en carcajadas. El set entero se volvió un desastre. Bryan Singer, el director, estaba al borde de la frustración total. La escena se había planificado como un momento determinante de la película. Singer necesitaba que funcionara con tono policial clásico, pero el caos era incontrolable. Horas enteras se perdieron porque ninguno lograba decir sus líneas sin explotar de risa. En un punto, el propio director de fotografía, Newton Thomas Sigel, admitió que ya ni intentaban mantener la solemnidad. Sabían que era imposible. La sorpresa vino en la sala de edición. Chris McQuarrie, guionista del film y futuro ganador del Oscar por este trabajo, vio el material y entendió de inmediato que las tomas fallidas tenían algo que las versiones correctas jamás iban a lograr: personalidad. El caos, en lugar de destruir la escena, la hacía más humana, más memorable y más alineada con el grupo de delincuentes improvisados que la película seguía. La risa, los gestos de fastidio y la evidente incomodidad creaban una energía imposible de fingir. Singer aceptó el riesgo y decidió dejar la toma arruinada como la versión final. El resultado fue inmediato. La rueda de reconocimiento se convirtió en una de las escenas más icónicas del cine de los 90 y en una de las imágenes más reconocibles de la película. Y no solo eso, Los Sospechosos de Siempre terminó ganando 2 premios Oscar y consolidándose como un clásico del cine policial moderno. Para que esta escena funcionara, solo hacía falta una cosa: asustar de verdad a Audrey Hepburn, y eso fue exactamente lo que pasó. Durante el rodaje de La princesa que quería vivir, Hepburn todavía no era la figura legendaria que conocemos hoy. Era su primera gran oportunidad en Hollywood y estaba rodeada de un equipo de expertos. William Wyler era famoso por ser un director que exigía
exigía naturalidad a sus actores, incluso si eso significaba ponerlos en situaciones impredecibles. Uno de esos momentos ocurrió durante la escena en la que Gregory Peck mete la mano en la boca de la verdad, una antigua máscara romana que, según la leyenda, muerde a los mentirosos. El guión era simple. Peck debía asustar un poco a su compañera, pero sin pasarse. Sin embargo, cuando las cámaras rodaron, el actor decidió improvisar. Fingió que la estatua había atrapado realmente su mano y comenzó a forcejear como si estuviera atorado. Audrey Hepburn no estaba preparada para eso. Su reacción fue puro reflejo. El miedo fue tan real que casi interrumpe la toma, pero Wyler, en lugar de cortarla, decidió seguir rodando. Su filosofía siempre había sido la misma: si un actor da una reacción verdadera, la cámara debe capturarla. El resultado es una de las escenas más encantadoras de la película. Wyler entendió que esa autenticidad sumaba y la dejó en el montaje final. Fue una muestra temprana de lo que haría grande a Hepburn: su vulnerabilidad, su espontaneidad y la capacidad de mostrar una honestidad que la cámara adoraba. La película no solo lanzó su carrera, ganó 3 premios Oscar, incluyendo Mejor Actriz para Hepburn, y se convirtió en un clásico del romance cinematográfico. Su escena más recordada nació del susto real de una actriz que ese día todavía estaba aprendiendo cuánta verdad podía contener un solo gesto. Hablemos de cómo Ridley Scott logró la improvisación más famosa en la historia del cine de ciencia ficción. En Alien, Scott sabía exactamente lo que quería: una escena que no solo impactara en pantalla, sino que provocara una reacción visceral y auténtica en sus actores. La explosión del pecho de John Hurt estaba meticulosamente planificada desde el guión. El mecanismo, los efectos prácticos, la sangre a presión, todo formaba parte de un dispositivo técnico que el equipo de efectos especiales había preparado durante días. Pero hubo un detalle que Scott decidió no compartir con el elenco: cuánta sangre iba a salir, qué tan violento sería el estallido y cómo iba a reaccionar el cuerpo en la mesa. Los actores sabían que algo iba a pasar, pero no qué ni cuándo. Ese fue el truco. Cuando el pecho de John Hurt explotó con fuerza, el set se convirtió en un campo de batalla. La sangre salió disparada sin aviso, el aire se llenó de gritos espontáneos y más de uno reaccionó con un paso hacia atrás a modo de reflejo. La mezcla de sorpresa, repulsión y desconcierto que se ve en la pantalla no es una actuación, es un grupo de personas enfrentándose a una situación que, aunque sabían que era ficticia, apareció con una violencia que no esperaban. Por un instante, la ficción superó la realidad. Scott tenía una sola oportunidad para capturar esa autenticidad salvaje y lo consiguió. El terror del elenco quedó registrado tal cual, y en entrevistas posteriores todos hablaron del shock real y del estrés que les produjo la experiencia. Pero la apuesta funcionó. Alien se convirtió en un hito del cine de ciencia ficción y horror, un clásico que redefinió el género y dejó una de las escenas más legendarias jamás filmadas. Nadie en el set estaba preparado para esta improvisación. Cuando Jonathan Demme comenzó el rodaje del Silencio de los Inocentes, sabía que necesitaba algo más que un gran actor para dar vida a Hannibal Lecter. Necesitaba una presencia que inquietara. Anthony Hopkins entendió eso desde el primer día y empezó a buscar pequeñas maneras de volverlo más perturbador sin recurrir a exageraciones. La gran sorpresa llegó justo durante uno de los ensayos previos a la famosa escena del primer enfrentamiento entre Clarice Starling y Lecter. En el guión, Hopkins simplemente debía describir un caso de canibalismo con la frialdad de un académico, pero en medio de la prueba hizo algo que nadie esperaba. Agregó un siseo agudo y breve, un sonido casi animal, un gesto tan extraño que Jodie Foster se quedó completamente paralizada. Demme vio la reacción y supo que había encontrado el detalle que le faltaba al personaje. Desde aquel día, el siseo se convirtió en parte del repertorio de Lecter, pese a que no figuraba en ninguna versión del guión. Lo que Hopkins improvisó como un toque personal terminó moldeando la identidad sonora del personaje, un predador que comunica su peligrosidad. La escena quedó así, con la reacción genuina de Foster incluida, y el impacto fue inmediato. Hopkins se llevó el Oscar a Mejor Actor y consolidó a Hannibal Lecter como uno de los personajes más inquietantes de la historia del cine, en parte gracias a esa improvisación. No todo en la improvisación es risa o susto, a veces aparecen momentos íntimos vulnerables que no estaban escritos, pero que se sienten más reales que cualquier diálogo ensayado. ¿Habían notado a la mamá de Scorsese en esta escena de Goodfellas? Bueno, cuando Martin Scorsese preparaba Goodfellas, tenía clara una cosa: las escenas familiares
espectadores debían sentirse tan reales como las situaciones más violentas. Conocía el mundo de la mafia a través de historias, visitas y recuerdos de infancia, y sabía que la mejor forma de representarlo era mezclando humor, afecto y peligro constante. Para capturar esa naturalidad, decidió llevar la improvisación al límite. En la famosa escena nocturna de la casa de la madre de Tommy, metió a su propia madre, Catherine Scorsese, en la escena y solo dijo: actúa maternal. Ella no era actriz profesional y el director prefirió evitar los ensayos formales. La idea era simple: aprender la cámara y dejar que la vida misma fluyera. Joe Pesci y Robert De Niro tampoco tenían un guión cerrado, solo sabían que debían entrar a la casa, comer algo y justificar por qué estaban manchados de sangre en plena madrugada. El resto dependía de la dinámica improvisada entre ellos y Catherine. Lo que siguió fue una cena improvisada al 100%, chistes espontáneos, preguntas fuera de libreto, silencios incómodos y gestos que ningún guionista había imaginado. La anécdota del cuadro del perro mirando en dos direcciones surgió en el momento y la preocupación genuina de Catherine por si los chicos tenían hambre terminó de darle autenticidad a la escena. Scorsese entendió enseguida que esa naturalidad era oro puro. La dejó casi intacta en el montaje final, con sus ritmos irregulares y su imperfección. No era solo una escena, era el corazón emocional de la película. El tiempo le dio la razón. La escena se convirtió en una de las más recordadas de Goodfellas y en un ejemplo perfecto de cómo una improvisación íntima puede elevar un proyecto. Y de paso confirmó algo más: pocas personas entienden mejor la dinámica familiar italoamericana que los Scorsese. Hay finales que explican todo, finales que te dejan pensando, y después está Lost in Translation, cuyo final improvisado cambió la película entera. Sofía Coppola quería un cierre que se sintiera real, así que dejó ciertos espacios en el guión para que Bill Murray y Scarlett Johansson jugaran un poco, y él supo exactamente qué hacer. Abrazó y besó a su compañera, pero además le dijo al oído algo que no estaba pautado. Lo que escuchamos, o más bien lo que no escuchamos, es exactamente lo que Coppola buscaba, un secreto capturado por la cámara. Coppola contó que Murray solía susurrarle cosas improvisadas a Johansson durante el rodaje, y que la clave no era conocer la frase, sino grabar su reacción genuina. No necesitaba la línea, necesitaba la emoción que generaba. Por eso, el micrófono no capta nada del susurro final. No porque no pudiera, sino porque no debía. El momento funciona porque queda entre ellos, inaccesible e íntimo. El guión, fuera de control, también se hizo sentir en las calles de Tokio. Muchas de las escenas urbanas se filmaron sin permisos, lo que obligó al equipo a capturar la ciudad tal como era, sin extras ni repeticiones. Murray reaccionaba de forma genuina a todo tipo de situaciones reales. Ese método conecta con otro momento icónico del cine, el famoso The Midnight Cowboy, cuando Dustin Hoffman improvisó su línea al casi ser atropellado por un taxi real. En Lost in Translation la misma idea se repite: cuando la ciudad te sorprende, la cámara debe seguirte. El beso y el susurro de Lost in Translation funcionan por eso, porque nacieron del instante, de la confianza entre el director y actor y de una emoción auténtica que no necesitaba explicarse. Lost in Translation ganó el Oscar a Mejor Guión Original y consolidó a Coppola como una de las directoras más influyentes de su generación, y todo gracias a un final que paradójicamente nadie escribió. En las grandes sagas, las escenas que se vuelven inolvidables no siempre son las más épicas y llenas de efectos, sino esas pequeñas rarezas que pueden ser grabadas por accidente. Eso fue lo que pasó en Las Reliquias de la Muerte parte 2, cuando Voldemort, en un momento tenso y solemne, decide abrazar a Draco Malfoy. Sí, abrazar a Draco, en plena guerra. Lo más maravilloso es que ese abrazo no estaba en el guión, ni en el libro, ni en ninguna lógica emocional del villano más frío de toda la saga. Simplemente nació de la improvisación de Ralph Fiennes, que en medio de la escena vio a Draco acercarse y, por alguna razón misteriosa o exquisitamente cruel, decidió recibirlo con un abrazo incómodo, torpe y casi viscoso. No hubo advertencia ni preparación, solo un gesto extraño que brotó en ese segundo y se quedó para siempre en la película. Apenas se cortó la toma, el set estalló en risas. Felton no sabía cómo procesarlo. Fiennes pidió disculpas y David Yates, el director, supo al instante que su película había mejorado automáticamente. El equipo dejó la toma tal cual por una razón simple: funcionaba. La incomodidad era tan palpable que capturaba perfectamente la dinámica entre ambos personajes. Draco, vulnerable y atrapado, Voldemort invadiendo el espacio personal como forma de poder. Ninguna línea del guión transmitía esa asfixia mejor que ese abrazo improvisado. La escena se volvió uno de los momentos más virales y comentados de la
la saga. De alguna forma revela algo que ninguna línea escrita hubiera logrado. Hasta un villano construido por años puede sorprender con una improvisación de último momento. Hablar de Little Women es entrar en territorio sagrado. La novela tiene más de un siglo y un fandom feroz de generaciones enteras que crecieron con las hermanas March. Greta Gerwig sabía que si quería aportar algo nuevo, tenía que estar a la altura. Saoirse Ronan y Timothée Chalamet tampoco podían fallar. Esa presión llevó a una improvisación que marcaría el tono de una nueva adaptación. Chalamet venía consagrándose como uno de los nuevos rompecorazones de Hollywood y su química con Ronan era un arma narrativa que Gerwig no pensaba desperdiciar. Por eso, cuando llegó el día de filmar la devastadora confesión de Laurie, la directora dejó pequeñas fisuras en el guión para ver a la dupla en acción. El guión marcaba los puntos emocionales, pero no dictaba cada palabra. Lo que Gerwig quería era la verdad. Y aquí vale destacar algo fundamental. Meter una improvisación en una obra clásica como Little Women es un acto de rebeldía. La novela tiene un peso cultural enorme y diálogos que el mundo se sabe de memoria. Cualquier desviación puede sentirse invasiva o irrespetuosa. Por eso, reinterpretar una escena, especialmente en una de las facetas más icónicas del libro, es un riesgo que muy pocos directores se animan a tomar. Pero Gerwig entendió que para que esta adaptación tuviera identidad propia, debía permitir que sus actores encontraran algo vivo en un texto que la audiencia ya conoce. En medio de la discusión final, cuando Joe intenta explicar por qué no pueden estar juntos, Chalamet soltó un "I love you, Joe", que no estaba escrito. Fue un impulso, el actor metido en un personaje desesperado por retener algo que ya estaba perdido. La reacción de Ronan también fue completamente genuina. Respondió desde la piel del personaje, pero también desde la sorpresa real ante una línea que no esperaba. Gerwig dejó cada improvisación de ese momento porque entendió que aquellos detalles eran los que completaban a los personajes de su adaptación. Si bien el personaje también declara su amor en el libro, Chalamet sumó una impronta que no podía ser otra que improvisada bajo la emoción del momento. El resultado fue positivo. La reacción de Chalamet no reescribió la novela, pero sí redefinió la escena. A veces el cine avanza así. Un actor se entrega a lo que siente, una directora confía en el impulso y un clásico encuentra una nueva forma de latir. Las siguientes escenas directamente fueron un delirio. Hablamos de improvisaciones tan intensas que derivaron en accidentes inesperados, decisiones impulsivas que terminaron doliendo de verdad. Pero antes de continuar, quería agradecerles a todos los que apoyan este canal haciéndose miembros o adquiriendo mi curso de guión cinematográfico definitivo. Este curso de guión cuenta con las mejores reseñas de todo internet porque está basado en mi experiencia real escribiendo para series y películas en plataformas de streaming. Pero no solo eso, si lo tuyo es escribir para videos en YouTube, en este canal sabemos que el guión es lo más importante para enganchar a la audiencia y generar más visitas. Justamente si llegaste hasta aquí es porque creamos un guión que logró atraparte. Sumate ahora a miles de personas que ya escribieron, mejoraron y hasta vendieron sus historias gracias a este curso. Tienen toda la información en la descripción del video y ahora sí, volvemos con más escenas improvisadas. Por culpa de esta improvisación, los guionistas terminaron reescribiendo buena parte del guión de Seven. David Fincher es un director obsesivo y quizás por eso logró una conexión tan particular con Brad Pitt, su actor fetiche. Al momento de rodar Seven, ambos coincidieron en que Mills debía ser impulsivo y desbordado, que reaccionara antes de pensar, igual que Pitt durante una de las secuencias más arriesgadas del film. La escena ocurría durante una persecución bajo la lluvia. El guión pedía acción, pero Pitt sentía que la toma debía transmitir algo distinto, desesperación real. Para lograrlo, decidió improvisar físicamente, entregándose al caos de la locación. Fincher lo permitió, siempre y cuando las cámaras siguieran rodando. En una de esas tomas, Pitt saltó a una verja mojada, resbaló, cayó con el brazo extendido y lo atravesó con un vidrio. El corte fue tan profundo que necesitó varios puntos y una férula durante semanas. Aún así, improvisó el resto de la escena para adaptarla al accidente. Fincher decidió mantener la caída real en la película por dos motivos. Primero, porque visualmente quedaba increíble, y segundo, porque ese golpe terminó definiendo el temperamento explosivo de Mills, un detective que se rompe en cuerpo y alma intentando atrapar a un asesino que siempre va un paso adelante. El equipo de producción tuvo que reescribir varias escenas para justificar el yeso que Pitt debió llevar durante el resto del rodaje, pero valió la pena. Seven se convirtió en uno de los thrillers más influyentes de los 90, y el accidente quedó como prueba de cuán lejos estaba dispuesto a llegar Pitt para darle toda su intensidad a una escena. Esta es una de esas curiosidades que los fanáticos de Tolkien coleccionamos y usamos siempre que nace la oportunidad de lucirnos. En El Señor de los Anillos, Las Dos Torres, cuando Aragorn se acerca al montón de cadáveres de orcos buscando rastros de Merry
Merry Pippin, hay una escena que todos recuerdan. Él patea un casco, grita al cielo y cae de rodillas dominado por la desesperación. Suena como el dramatismo más puro, pero Viggo Mortensen se había roto los dedos del pie. Esto está confirmado por el propio Mortensen, por el director Peter Jackson y por el equipo técnico. La patada al casco fue real, el dolor fue real y el grito también. La escena se había repetido varias veces y en la última toma Mortensen decidió patear el casco con toda la fuerza posible. El metal le golpeó los dedos de forma brutal. El grito que siguió no salió del personaje, salió del dolor. Por un segundo, Aragorn y Viggo se funcionaron en un mismo cuerpo que acababa de recibir un golpe tremendo. Lo increíble es cómo Peter Jackson reaccionó. En lugar de cortar la toma, dejó que la escena siguiera, y al revisarla, entendió que ese momento tenía una verdad emocional que ninguna actuación podía mejorar. La desesperación de Aragorn buscando a sus amigos, el agotamiento, la impotencia, todo estaba ahí, amplificado por un accidente físico que paradójicamente volvió la escena perfecta. Peter Jackson buscaba una interpretación cruda de Aragorn y Viggo Mortensen llevó esa idea al extremo. La anécdota se volvió parte de la mitología de la trilogía, prueba de la intensidad con la que Mortensen trabajó en su personaje. Las dos torres fue un éxito monumental, nominada a 6 premios Oscar y consolidada como una de las películas más influyentes del cine moderno. Hay frases que parecen haber existido siempre, como si hubieran nacido con la película misma, pero en Titanic, la línea más famosa surgió en un momento de puro caos creativo. James Cameron contó que la escena en la proa del barco se estaba complicando. Estaban peleando contra el viento, el frío y una puesta de sol que se iba demasiado rápido. Nada de lo que habían probado transmitía la euforia que Cameron buscaba. Así que, desde una grúa, agarró un handy y le dijo a Leonardo DiCaprio: "Tengo una idea". DiCaprio dudó, le pareció exageradísima, pero Cameron lo apuró: "Dale, véndemela". Y así fue como Leo gritó: "I'm the king of the world". La magia ocurrió en esa mezcla extraña de urgencia y creatividad. No hubo debate de guión ni ensayo previo. Hubo un director improvisando una solución a último minuto y un actor que, pese a sus dudas, encontró el tono exacto para que ese grito sonara honesto y libre, como si Jack realmente estuviera conquistando el universo con los brazos abiertos. La cámara se detuvo, el sol cayó y Cameron, a pesar de ser obsesivo hasta la locura, decidió que ya tenía lo que necesitaba. Sin querer, esa improvisación se volvió un destello de energía pura, un instante que resume todo lo que Jack representa: vitalidad, aventura, inocencia y el vértigo de sentir que todo es posible. Y aunque Titanic está llena de escenas legendarias y un romance épico, fue ese grito el que quedó grabado en la cultura pop. Un diálogo improvisado que nació para resolverse rápido y terminó reinando al mundo. Este actor es un maestro de la improvisación por excelencia. Para Robin Williams, el guión era más una guía que un instructivo a seguir. En cada película llevaba al límite lo que un actor podía inventar en tiempo real. Directores y compañeros de elenco coincidían en lo mismo. No había forma de prever qué haría. En Good Morning Vietnam, Aladdin y Dead Poets Society transformó líneas simples en momentos icónicos gracias a una capacidad de improvisación que parecía inagotable. En Mrs. Doubtfire no fue la excepción. Fue quizás su campo de exploración definitivo. Chris Columbus había tomado el rol de dirección, consciente de que si quería una película verdaderamente memorable, debía dejar que Williams hiciera lo que mejor sabía: improvisar. Y no hablamos de pequeñas variaciones o frases al pasar. Williams entregó una interpretación tan caótica, inagotable y brillante que el equipo técnico no podía seguirle el ritmo. Las anécdotas del rodaje son casi un género propio. Williams improvisaba tanto y tan rápido que Columbus terminó rodando con múltiples cámaras al mismo tiempo para no perder ni un solo gesto. En varias escenas los actores aparecen riéndose o tapándose la cara, no porque el guión lo pidiera, sino porque no podían contenerse ante lo que Williams estaba haciendo. Las escenas más recordadas de la película no responden al guión original. Williams probaba versiones nuevas en cada toma, cambiaba acentos, inventaba diálogos y se metía en lugares emocionales que nadie había planeado. En entrevistas posteriores, Columbus contó que existía tanto material improvisado que técnicamente podía montarse una versión para todo público, una para mayores de 13 años, una versión censurada e incluso una versión R, solo con lo que Williams dejó en la sala de edición. Pero más allá del chiste, la improvisación revelaba algo esencial. El personaje de Mrs. Doubtfire funcionaba porque Williams lo encaraba con una combinación única de ternura, vulnerabilidad y caos absoluto. El resto fue historia. Mrs. Doubtfire consolidó a Robin Williams como uno de los actores más versátiles y queridos del cine. Gran parte de esa magia surgió en improvisaciones, imposibles de repetir, momentos capturados casi por accidente que terminaron definiendo el corazón de la película.
De las comedias que transcurren en ámbitos universitarios, pocas son tan divertidas como Colegio de Animales de 1978. Una de las escenas más memorables tiene lugar en la cafetería. Blutarsky, el personaje de John Belushi, va recolectando hamburguesas, frutas y dulces como si fuera a devorar sin pausa. Eso es lo que empieza haciendo cuando llega a su mesa, pero discute con dos compañeros y es perseguido por ellos y de pronto grita... y todos arrojan sus platos de comida. Según el director John Landis, el gracioso remate de esta escena se le ocurrió a Belushi y fue rodado en una sola toma. Landis y Belushi volvieron a colaborar 2 años después en otro clásico de la comedia, The Blues Brothers, pero eso ya es otra historia. Las comedias de zombies suelen darnos algunos exponentes geniales. Un ejemplo, Shaun of the Dead. Estrenada en el año 2004, este film de Edgar Wright catapultó las carreras de sus protagonistas Simon Pegg y Nick Frost. Justamente ellos fueron los artífices de una de las pocas improvisaciones dentro de un guión bastante aceitado. En una escena, los protagonistas están en un bar. El personaje de Pegg está deprimido porque acaba de terminar con la novia y Frost trata de levantarle el ánimo contándole historias inventadas sobre otros de los clientes del bar, como la de una anciana con supuesto pasado de estrella porno. Este momento totalmente improvisado quedó tan bien y logra un clima tan simpático que hasta parece propio de un largometraje distinto, o al menos que no tiene zombies, y podría disparar a otra clase de historias. Además, este fragmento de Shaun of the Dead es la prueba de cómo una improvisación puntual contribuye a enriquecer a los personajes y a la película en general. Día de la Independencia de 1996 tiene momentos de humor que aligeran la trama, y eso se debe principalmente a Will Smith y su carisma, su frescura y su talento para inventar las líneas de diálogo. Durante la primera mitad del film, su personaje tiene un encuentro cercano con uno de los invasores y sale ganando. Luego arrastra el cadáver del marciano a través de un desierto de sal y de pronto se queja a los gritos de un horrible olor y se da vuelta para patear a la criatura. La reacción de Smith no estaba en el guión, sino que fue espontánea, ya que un horrible olor estaba quejándolo en serio. Resulta que los crustáceos de las salinas donde filmaban, cuando mueren y se descomponen, despiden una pestilencia insoportable. El diálogo improvisado de Will quedó divertido y de alguna manera podemos verlo como un preámbulo de Hombres de Negro. Pocas películas son tan originales como Quiere ser John Malkovich, una historia delirante en la que el mismísimo actor se interpreta a sí mismo. Curiosamente, el episodio de comedia improvisada no fue aportado ni por Malkovich ni por sus célebres compañeros de elenco Cameron Diaz y John Cusack. En realidad, fue aportado por un extra. En esta escena, Malkovich discute con el personaje de Cusack y se aleja caminando por la calle. Cuando pasa una camioneta y desde el interior le arrojan una lata por la cabeza, ni el actor ni el director Spike Jonze esperaban esa acción por parte del chofer, pero lejos de ofenderse, le vieron el lado positivo. El director decidió que el inesperado ataque y el dolor verdadero de Malkovich contribuían al malestar que padecía el personaje. En cuanto al extra, no solo no fue expulsado del rodaje, sino que agregaron su nombre a los créditos y recibió un aumento de la paga. O sea que si son extras de cine y están viendo este video, ya saben que un acto de improvisación podría darles alegrías, pero por las dudas, traten de no dañar a nadie. Judd Apatow es uno de los nombres fuertes de la comedia de las últimas décadas. Una de sus claves es rodearse de un grupo de grandiosos comediantes como Seth Rogen y Paul Rudd que no le temen a las improvisaciones. En Ligeramente Embarazada, los personajes de Seth Rogen y Ruth van en el auto y a partir de la pregunta ¿sabes cómo sé que eres gay?, comienza un ida y vuelta hilarante en el que no faltan insultos ni referencias a las figuras de la cultura pop. En el corte final, esta escena dura unos segundos, pero la versión original dura 6 minutos y puede ser apreciada entera en los extras de la película. Rogen y Rudd ya habían puesto en práctica una rutina muy parecida en otro hit de Apatow, Virgen a los 40, durante la escena donde se baten a través de un videojuego. Cuando hay química entre los actores, la improvisación puede dar pequeñas joyas. Las películas del universo cinematográfico de Marvel se caracterizan por su falta de solemnidad y su abundancia de humor. En ese sentido, Guardianes de la Galaxia lleva la bandera. Aunque el director James Gunn tiene amplia experiencia a la hora de meter comedia en sus películas, uno de los momentos más divertidos vino por el lado de uno de los protagonistas. Cuando Peter Quill pretende robar el orbe, es sorprendido por los hombres de Ronan, el villano de la historia. El líder le pregunta quién es y él responde por su nombre verdadero y luego, dramáticamente, añade su alias Star-Lord. Pero sus captores no saben de qué habla y Peter trata de aclararlo sin demasiado éxito. A Chris Pratt se le ocurrió este chiste como una manera de guiñarles el ojo a los espectadores que tampoco estaban familiarizados con el cómic original. La idea funcionó y es uno de los tantos momentos graciosos de este film y sobre todo permitió que todo el mundo empezara a conocer a Star-Lord. Star-Lord. Finally.
Con una trayectoria notable, Woody Allen es un referente de la comedia. Su aguda visión de las personas y de las relaciones humanas dio pie a películas que se volvieron clásicos. Muchos de sus grandes éxitos datan de los años 70, como Annie Hall. En la ya célebre escena de la reunión, Alvy, interpretado por el director, es tratado de convencer de que pruebe la cocaína. Mientras habla con sus amigos, Alvy agarra un recipiente que contiene el polvo, se lleva un poco a la nariz y de golpe estornuda sobre la droga, provocando una nube blanca y vaciando el contenido. El estornudo no fue escrito por Allen y su co-guionista Marshall Brakeman, por lo que consideró eliminarlo, pero al ver las reacciones favorables en las proyecciones de prueba, el realizador decidió dejarlo en el corte final, y como es detallista, añadió a continuación planos nuevos para que los espectadores pudieran recuperarse luego de reír sin parar. Una prueba de que Woody Allen tiene talento para el humor incluso cuando no se lo propone. El Lobo de Wall Street es una de las grandes películas de Martin Scorsese, con una de las actuaciones más desatadas de Leonardo DiCaprio. El director sabe cuándo permitir que sus actores se salgan un poco del libreto, y aquí tenemos un caso divertido. Al comienzo del film, Jordan Belfort, el personaje de DiCaprio, almuerza en un restaurante con su maestro, Mark Hanna, encarnado por Matthew McConaughey. Este individuo dice y hace cosas extravagantes como cantar algo para sus adentros y golpearse el pecho rítmicamente con un puño, un ritual que Jordan, algo confundido, imita de inmediato. Este desopilante gag fue idea de McConaughey, quien suele hacer eso detrás de cámara antes de rodar como para entrar en calor. DiCaprio no lo sabía, de modo que su desconcierto es auténtico, pero el protagonista también tuvo oportunidades de improvisar durante la filmación. Por ejemplo, cuando Jordan trata de abrir la puerta del auto usando el pie, aunque al hacerlo el actor se lastimó un poco la espalda. Pasan las décadas y Cuando Harry conoció a Sally sigue siendo una de las grandes comedias románticas que nos dio el séptimo arte. La dirección de Rob Reiner, el guión de Nora Ephron y las actuaciones de Meg Ryan y Billy Crystal son los pilares de este fenómeno. Hablar de Cuando Harry conoció a Sally también significa hablar de una de las escenas más inolvidables. En el guión, Harry y Sally, mientras almuerzan en el Katz Delicatessen de Manhattan, solo hablan de cómo las mujeres fingían sus orgasmos, pero a medida que iban rodando, los protagonistas decidieron agregarle algunas líneas y otras ideas hasta llegar al punto de que Meg Ryan fingió realmente un orgasmo. Vale aclarar que la escena se rodó más de una vez, por lo que la actriz estuvo toda la jornada de rodaje fingiendo orgasmos. También fue añadida a la escena la intervención de la señora que dice "pediré lo mismo que ella". Como ya se sabe, era Estelle Reiner, la madre del director. Cuando murió en 2008, el New York Times se refirió a ella como la responsable de una de las líneas más graciosas y memorables en la historia del cine. El cine está lleno de técnica, diseño y planificación, pero estos momentos nos recuerdan que un guión también depende del riesgo, de la intuición y de la chispa humana que aparece cuando nadie la espera. Al fin y al cabo, la improvisación es eso, el momento en que un actor se mete tan profundo en el personaje que surge una escena salida de algún lugar indefinible, ni del guión ni del ensayo, del alma de un artista. Es ese instante en el que la ficción se vuelve realidad por unos segundos y los personajes parecen apoderarse del momento como si estuvieran vivos, reclamando su propia historia. Pero ahora quiero saber la opinión de ustedes. ¿Cuál fue la improvisación que más los sorprendió? ¿Y qué otra escena improvisada creen que deberíamos incluir en un próximo video? Los leo en los comentarios. Muchas gracias por quedarte hasta el final del video y no te olvides que en la descripción tienen mi curso de guión cinematográfico a un 20% de descuento usando el código ZEPFILMSYT. Llegó el tan esperado tier list de las películas de DreamWorks desde el principio hasta la fecha.